La palabra del Señor. Proverbio capítulo 14, verso 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Oramos, mi amado Señor. Alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con nuestras vidas. Rogamos que tu Espíritu Santo tome nuestro corazón, tome nuestra mente, tome tu Espíritu Santo nuestros pensamientos, nos ilumines en todas las cosas y nos des tu bendición. En esta noche, Señor, que el poder de tu Espíritu llene nuestro corazón, llene nuestra mente, llene nuestro ser, ilumine los ojos de nuestro entendimiento y nos enseñes en todo, Señor. Necesitamos de tu luz, de tu palabra. Para nosotros ella es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Padre bueno, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús, y gracia abundante nos sea dada. Muchas gracias, mi amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Dos cosas que en este Proverbio 14:1 se confronta. Una mujer sabia y una mujer necia. Entonces la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y sabia no se nace, sino que una mujer sabia se hace. Para ser una mujer necia no hace falta estudiar, ni hace falta saber nada. Simplemente el desarrollo de la vida natural lo lleva a actuar con sus instintos naturales, sus razonamientos naturales, sus ideas naturales. Entonces, en lugar de tener una luz y una sabiduría para saber cómo actuar en ciertas circunstancias, llevada la mujer necia por su propio entendimiento y llevada la mujer necia por su propio sentimiento, destruye todo, destruye el hogar, destruye la familia, destruye los hijos y lo que le rodea, destruye a causa de la falta de sabiduría. Pero la mujer sabia no se nace sabia, sino que se hace. La mujer sabia se hace. Quiere decir que en el mundo nosotros vamos a ver que hay una sabiduría que no tiene nada que ver con esta sabiduría a la que se dirige la palabra del Señor. Siempre cuando en la Biblia habla de una sabiduría, habla de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es una cosa y la sabiduría del mundo es otra. Son dos sabidurías diferentes. Una es animal, terrenal, diabólica, y otra sabiduría que es la que desciende de lo alto, primeramente es pura, pacífica, es decir, tiene un montón de virtudes. Y cuando dice la mujer sabia edifica su casa, está hablando justamente de esa sabiduría, no de la humana, sino de la que desciende de Dios. Entonces una mujer sabia no se nace sabia con esta sabiduría que proviene de lo alto, sino que una mujer sabia se hace. Entonces se va formando. No solamente es una mujer sabia, acá dice la mujer sabia edifica su casa, pero también hay hombres sabios que edifican su casa y hombres necios que derriban su casa también. La necedad está siempre ligada al corazón del muchacho.
está ligada al hombre natural, la necedad. Pero esta sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que proviene de Dios, una sabiduría que hace a la mujer sabia y le da una luz para que en vez de destruir su matrimonio, busca la manera cómo construirlo, busca la manera cómo repararlo, busca la manera cómo seguir adelante, entonces busca. Pero como no está buscando en su corazón, sino que está buscando de Dios una sabiduría para reparar su matrimonio, para arreglar su matrimonio, para poner en orden su casa, entonces viene una sabiduría de lo alto, que primeramente pacífica. No es de guerra, no es de pelea, no es de rencilla, no es de enojo, no es de celo, no es de disensión, sino que es una sabiduría que desciende de lo alto, de Dios, y que primeramente es pacífica, es decir, no hace guerra, sino que fomenta la paz dentro de su hogar a fin de que no se destruya. Porque dice que la mujer necia lo que edificó, con sus manos la derriba. Entonces, la mujer sabia no nace así, sino que se hace. Entonces, cuando nosotros hablamos de una mujer sabia, con una sabiduría que proviene de lo alto, entonces estamos hablando de una formación a causa de algo que Dios hizo en el corazón de los que han creído. Quiere decir que todos nosotros que hemos creído en el nombre del Señor y le hemos recibido, las hermanas han sido llamadas para ser mujeres sabias y los hermanos han sido llamados para ser hombres sabios. Entonces usted imagínese un hogar de una mujer sabia y de un hombre sabio. ¿Lo que es ese hogar? Un hogar de paz, un hogar de armonía, un hogar de alegría, un hogar de crecimiento, un hogar donde no se destruye, sino que se edifica. La sabiduría engrandece el hogar. Un hombre y una mujer sabio es algo que va avanzando, maravillosamente creciendo en conocimiento y en luz de Dios. Por eso nosotros vamos a encontrar en varias partes de la Biblia que cuando habla del matrimonio, el apóstol Pablo, él dice, el que se case, cásese en el Señor, en el Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los que no creen, porque el que no cree nunca va a alcanzar una sabiduría que viene de arriba, porque tiene una sabiduría animal, terrenal, diabólica, que siempre va a haber choque. Entonces, en un matrimonio de un creyente y de alguien que no es creyente, que se unen en matrimonio, entonces la guerra está a las puertas, porque uno sirve a un señor y el otro sirve a otro señor. Dos reinos diferentes, dos reinos opuestos, dos sabidurías diferentes, y de ahí vemos nosotros lo que dice, la destrucción. Entonces, una mujer sabia no nace, sino que la mujer sabia se hace. Pero para que llegue a ser una mujer sabia y para que llegue a ser un hombre sabio, necesita un comienzo. Tiene que tener un comienzo. Y ese comienzo justamente lo ha dado el Señor. Cuando en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25, el apóstol Pablo, él habla de Cristo, cómo es que Cristo amó a la iglesia. El apóstol dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, ahí es el comienzo, el inicio de una mujer virtuosa, de una mujer sabia, y es el inicio de un hombre sabio. ¿Cuál es el inicio? Justamente el conocimiento y el recibimiento en su corazón de Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, la persona recibe a Cristo, acepta al Señor. Entonces, ¿qué hizo Cristo por la iglesia? ¿Qué hizo Cristo por esa alma? La Biblia dice que la amó, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Santificarla es decir, hacerla santa. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es purificar? Purificado.
quitar de una cosa lo malo para dejarlo puro, hacer perfecto. Por eso nosotros hablamos de lo que es la obra del Señor, cómo es que el Señor, a lo que hemos creído, nos dio una muerte y un nuevo nacimiento. Al darnos una muerte y darnos un nuevo nacimiento, entonces se produce en nosotros una nueva creación. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nace un hombre nuevo, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, el cual es santo y el cual es perfecto. Es decir, Cristo lo purificó, es decir, le quitó todo lo malo, lo dejó puro en un hombre nuevo, lo hizo perfecto. Que es lo que en el libro de Hebreos dice, que con una sola ofrenda hizo perfecto de una vez y para siempre a los santificados. Entonces ahí comenzamos lo que hemos creído, ahí comenzamos nuestro inicio para adquirir una sabiduría que no es terrenal, una sabiduría que viene de lo alto, de arriba, del cielo, del Señor. Entonces, la mujer sabia no nace, se hace sabia. Y esta sabiduría que nosotros hablamos no es una sabiduría terrenal, sino que es una sabiduría que desciende de lo alto, que viene de arriba. Una sabiduría que desciende de lo alto. Entonces dice así: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, al aceptar a Cristo como su Salvador, es trasladado de un reino a otro y es santificado, y no solo que es santificado, sino que quitó lo malo para dejarlo puro, haciendo del que ha creído una nueva creación. Un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahora sí está capacitado para recibir una sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, para hacer lo que dice acá la Biblia: la mujer sabia edifica su casa. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y él mismo, hablando del Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, que lo primero que hacemos, creímos, nos bautizamos, entramos a la iglesia, y el apóstol Pablo dice que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y dice, ¿cuál es el fin de estos ministros? Dice, perfeccionar, es decir, dar una sabiduría que no es ni animal, ni terrenal, ni diabólica, sino una sabiduría que viene de Dios, para que el hombre y la mujer, nacido de nuevo, el nuevo hombre, entre en el conocimiento de las verdades de Dios, que lo van llevando a ser un hombre sabio. Un hombre que defiende su casa, defiende su hogar. Un hombre que no destruye su casa, no destruye a sus hijos, no destruye a su esposa, no destruye a su entorno, sino un hombre que edifica, como la mujer. Una mujer sabia que edifica su casa, que cuida su matrimonio, que cuida sus hijos, porque está aprendiendo de Dios una sabiduría que viene de arriba, de lo alto, del Señor. Por eso nosotros insistimos, no dejando de congregarnos. ¿Por qué necesitamos congregarnos? Porque necesitamos nosotros aprender de una sabiduría que nos va a iluminar para saber cómo manejar los asuntos de nuestra casa, los asuntos de nuestro hogar, el asunto de nuestro matrimonio. Nos va a iluminar. Dios va a ir abriendo nuestra mente para saber cómo actuar y cómo obrar en cada caso. Es decir, nos va a venir dando las herramientas que necesitamos para edificar.
no nos dará una masa y un martillo para que derribemos la casa. No, al revés, nos va a dar las herramientas necesarias para que curemos, las herramientas necesarias para que arreglemos, la herramienta necesaria para que edifiquemos nuestra casa y cada día se haga más firme y más fuerte en el Señor. Por eso nosotros insistimos, no dejando de congregarse, dice, como algunos tienen esa mala costumbre de no congregarse, dice, no dejando de congregarse. ¿Por qué el apóstol da ese consejo? Justamente a causa de lo que Dios constituyó y del trabajo que está haciendo Dios en el corazón. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia y nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios, Dios está trabajando porque todos nosotros somos edificio de Dios. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros son colaboradores de Dios, pero el que edifica es el Señor. Quiere decir que cada vez que nos sentamos y estamos en la iglesia, Dios nos va edificando. Por eso, lo peor que puede hacer un cristiano que se haya equivocado, que haya errado, que haya hecho las cosas mal, lo peor que puede hacer es dejar de congregarse. Eso es como que agranda la rotura más todavía. Hizo lío, se equivocó, bien, se equivocó, pero se retira de la presencia del Señor, agranda la rotura. Por eso, ¿qué es lo que siempre enseñamos? No se retire, permanezca en la iglesia, permanezca en el Señor. Dios sana las heridas, Dios levanta al caído, fortalece al débil, da fuerza al que no tiene ninguna. Sea el Señor su fortaleza, dígale que es su castillo, que es su roca, que es su todo y que espera en Él. Y el escritor dice, espera en Él y Él contestará las peticiones de tu corazón. La va a contestar. Por eso lo peor que puede hacer es dejar de congregarse. Y Pablo da el consejo, no dejando de congregarse. ¿Por qué? Porque el mismo Señor constituyó a los ministros para perfeccionar. ¿Y qué perfeccionar? Justamente darle un conocimiento, una sabiduría que no es terrenal, una sabiduría que viene del cielo, no solamente para que tome conocimiento, sino para que la practique, la lleve a la práctica y compruebe que la palabra de Dios es poderosa, es maravillosa, es agradable y que es perfecta, que no tiene error. La palabra de Dios no tiene error, no tiene falla, porque no es un consejo humano, sino que es un consejo de Dios, el hacedor del hombre, el hacedor. Por eso Pablo dice, él mismo lo constituyó. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿A quiénes? Estos que entraron, que nacieron de nuevo y que necesitan alcanzar una sabiduría para no derribar ni destruir su casa, ni su hogar, ni sus hijos, ni su marido, sino para edificar sus hijos, edificar su marido, edificar su casa y solucionar todo con una sabiduría que no es terrenal, una sabiduría que viene de arriba. La sabiduría terrenal dice así, te hizo eso, hacele lo mismo. Te hizo loco, agarrala, tirale la ropa a la calle, afuera, échalo. Yo tristemente he oído esos consejos de mujeres y de hombres separados que le dan el consejo a otro hombre casado, déjala, échala, quédate solo. O las mujeres, échalo, quédate solo. Como ellas están solas, entonces el consejo humano es, échalo, quédate solo. Sin embargo, nosotros que hemos creído, Dios nos da una sabiduría, no la terrenal, la humana, la que se basa en el sentimiento, sino una sabiduría que se basa en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su matrimonio? ¿Quiere Dios la separación? No. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? La unidad. Y ahí es donde tomamos el consejo de Dios para edificar, sea hombre o mujer. El hombre sabio, la mujer sabia, edifica su casa. Y nosotros somos llamados para ser edificadores, no destruidores. Edificadores, somos introducidos en el reino de Dios, donde nos hace Dios participante de su naturaleza divina y por ende de su sabiduría divina, para solucionar los problemas. Por eso nos da la herramienta para que la solución nosotros la hagamos según Dios,
no según los hombres. Y Pablo dice, y sí, él mismo constituyó, primero los llamó, los santificó, los hizo puros, los purificó, los preparó, y ahora están listos para recibir la instrucción, el conocimiento, la sabiduría que viene de lo alto, para que lo torcido se enderece, para que lo que salió fuera del camino entre dentro del camino, y todos vayan por el camino del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? Entramos en el camino de la perfección. Y nosotros hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo muestra a la iglesia de los Corintios las bendiciones de los dones, 1 Corintios capítulo 12, las bendiciones de los dones, las bendiciones de los ministerios, las bendiciones de las operaciones de Dios, cómo es que todas esas cosas son dadas a la iglesia. Y cuando finaliza el capítulo 12, el último versículo, el apóstol Pablo dice, procurad los dones mejores, y luego añade, mas yo os muestro un camino más excelente. Entonces muestra un camino excelente que luego lo desarrolla, que es el amor. Mas yo muestro un camino más excelente. Y hemos estado viendo cómo es que los dones, los ministerios y las operaciones son sin valor si carecen del amor de Dios. Porque Pablo dice, y no tengo amor, soy apóstol y no tengo amor, evangelista, pastor, maestro, profeta, y no tengo amor, profetizo, hablo en lengua, se hacen prodigios por mi mano, señales, traslado los montes, regalo mis cosas, doy mi cuerpo a quemar, y no tengo amor, dice el apóstol, de nada me sirve. Entonces vimos el valor que tiene el amor y que ese es el camino más excelente, el amor de Dios, el cual a nosotros nos va a llevar a un lugar glorioso. Y de ahí la necesidad del crecimiento en el amor, el crecimiento en el amor, el camino más excelente. Nosotros hemos estado viendo en Colosenses capítulo 2, verso 2, donde el apóstol Pablo decía, unidos en amor. Entonces hablamos de una unidad, de un concierto. Es decir, ¿por qué unidos en amor? ¿Y por qué el desarrollo del amor? Porque el amor todo lo soporta. Si nosotros desarrollamos ese amor, no va a haber nada que a nosotros nos escandalice. No va a haber nada que a nosotros nos quiera sacar fuera de la iglesia. No va a haber discusión, pelea, rencilla que a nosotros nos haga abandonar el camino. Porque el amor que todo lo soporta y que es benigno, nos da la fortaleza para resistir y seguir adelante. ¿Qué podrá resistir, qué podrá destruir al amor de Dios? ¿Qué podrá destruirlo? Si no hay peso que lo pueda destruir, si todo lo soporta. Por eso hemos estado viendo el valor que tiene el desarrollo del amor. Desarrollar el amor. El desarrollo del amor a nosotros nos va a llevar a alcanzar cosas maravillosas, cosas hermosas. Por eso dijimos, unidos en amor, y dijimos por qué, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. Eso tiene que ver con la sabiduría. Ese pleno entendimiento tiene que ver con la mujer sabia, con saber qué hacer en cierta situación, cómo actuar en cierta situación y llevarla a la práctica. No solamente es un conocimiento intelectual, sino que el conocimiento es para practicar, para llevar a la práctica y comprobar que la palabra de Dios es agradable y que es perfecta, que produce aquello por lo cual Él dice que va a hacer, que produce. Por eso leímos, la mujer sabia edifica
su casa. Entonces, si nosotros miramos dentro del corazón de la mujer sabia, vamos a encontrar el amor de Dios derramado dentro de su corazón. Y vamos a encontrar cómo es que está unidos en amor, porque va alcanzando un pleno entendimiento. Y vamos a encontrar que está caminando por el camino más excelente, como dice Pablo, seguir el amor. ¿En dónde tenemos que seguir? En el amor. ¿Por qué tenemos que seguir en el amor? Porque Dios es amor, y si Dios está en nosotros, el amor de Dios va a fluir de nosotros hacia afuera. Por eso, alguien en quien el amor fluye no puede destruir su casa, no puede destruir su hogar, no puede destruir su familia, sino que es al revés, la edifica, la forma, la lleva hacia adelante. En el libro de Efesios, capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente: habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y vuelve el apóstol Pablo al amor, parece ser como que algo que no se puede despegar, nunca se va a despegar, nunca nos podremos separar del amor de Dios, porque Dios es amor. Nunca vamos a separarnos. Entonces Pablo dice así: habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, mire hacia dónde nos lleva el desarrollo del amor de Dios, a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Por eso necesitamos el desarrollo del amor. La mujer necia necesita conocer a Cristo, recibir a Cristo como su Salvador y empezar a adquirir una sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, para que no destruya su casa, sino que la edifique. El hombre necio necesita recibir a Cristo en su corazón como su Salvador, para que comience a adquirir una sabiduría que viene de lo alto, para que no destruya su hogar, su familia, sus hijos, no destruya su matrimonio, sino que lo edifique en el amor. Por eso es que Pablo dice así: arraigado y cimentado, es la base del evangelio, el amor de Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo. Comienza la buena nueva para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Por qué lo dio? Por amor. Vemos al Hijo de Dios, aparece en escena y da su vida. ¿Por qué da su vida? Por amor a los escogidos, por amor. Entonces el apóstol dice así: habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces vemos hacia dónde el Señor nos quiere llevar: ser lleno de toda la plenitud de Dios. Es decir, ser un hombre y una mujer sabia, que sabe cómo actuar en ciertas circunstancias y que no actúa según el sentimiento, sino según lo que dice el Señor. Según lo que dice el Señor. Entonces mira el consejo del Señor y permite que la palabra de Dios gobierne su hogar. Por eso en el libro de Proverbios 31:10, el proverbista dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esta mujer, la mujer que edifica su casa.
esta mujer que va más allá del pensamiento del hombre natural y que se deja llevar y dirigir por la palabra de Dios. Esta mujer, la mujer sabia, la mujer virtuosa, y el escritor dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Así que una mujer virtuosa, una mujer llena del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, vale más que perla, vale más que plata, que oro, más que piedra preciosa. El escritor dice, sobrepasa de lejos a los valores humanos. Una mujer así, una mujer así. Y cuando usted lee el Proverbio capítulo 31, verso 29, dice así, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Quiere decir que va más allá. La mujer sabia edifica su casa. Esta mujer que sobrepasa, no solo edifica su casa, les enseña a las más jóvenes a cómo amar a sus maridos, a cómo cuidar sus hogares, a cómo cuidar su matrimonio. Les enseña, va más allá que la mujer sabia. Por eso es que dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero esta se fue más allá. No solamente compró ropa para su familia, sino que también cubrió al pobre y al necesitado. Extendió la mano y también le ayudó. Va más allá de la mujer natural. Muchas mujeres hicieron el bien, pero esta sobrepasa a todas. Y cuando nosotros entramos en el libro del Apocalipsis, en el cielo se escucha una alegría y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces volvemos para atrás y decimos, ¿quién es esta mujer sabia? La iglesia llena del conocimiento de Dios, que viste a su familia con las vestimentas que necesita, que ayuda al necesitado, que fortalece la mano del débil, que anima al de poco ánimo, ayuda a enderezar la senda del que está torcido y alienta y alimenta siempre a su familia. La iglesia, la mujer sabia. Por eso la Biblia cuando habla de la iglesia dice, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la mujer sabia, esa es la mujer virtuosa, esa es la iglesia del Dios vivo. Así que, mis amados hermanos, la sabiduría nos es dada para que no solamente la oigamos, la conozcamos, sino para que comprobemos que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. No actuemos según nuestro sentimiento, sino según lo que dice la palabra de Dios, como hombres y mujeres sabias que edifican su casa. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Nos presentamos delante del Señor. Él es nuestro ayudador. La sabiduría que viene de lo alto es para edificar, no es para destruir. El Señor no quiere la destrucción de los matrimonios, sino la unidad dentro de lo que es el matrimonio. Por eso da una sabiduría que viene de arriba, de lo alto, del cielo, para que no se destruyan, sino que edifiquen su casa.